Ahora sí. Entonces, estamos realizando tema número 2, unidades químicas de masa. Estamos hablando de las diferentes unidades de medida. Cuando podemos medir, decimos magnitudes. Deben recordar magnitudes, ¿no? La relación, el tamaño, las dimensiones del átomo es como tener la cabecita del alfiler en un estadio, en el centro del estadio. Y entonces estamos hablando que vamos a aprender a determinar las masas, ¿no? Las dimensiones del átomo. Estábamos hablando del hidrógeno. Pero el hidrógeno en la naturaleza se presenta de, de tres formas diferentes. Vean ustedes aquí. Uno, que viene a ser su número de masa. También hay hidrógeno con masa número 2. También hay hidrógeno con masa número 3. ¿Ya? O sea, 1, 2, 3, con masas diferentes. Pero siendo el más abundante el que tiene la masa 1. En la naturaleza existe un promedio del 99% del hidrógeno con masa 1. Veamos otro ejemplo del oxígeno. Profesor, Dime, ¿y qué pasa con masa 2 y la masa 3? ya, ahora explicamos, ¿ya? Entonces, entonces, en el caso del oxígeno, su número atómico es 8. Se presenta también con diferentes números de masa, con diferentes números de masa. Ahí voy para explicarte, ¿ya? Igual, carbono, número atómico 6, pero en la naturaleza existe de tres masas diferentes. ¿Y saben de qué estoy hablando, jóvenes? De isótopos. Isótopos, ¿ya? ¿Qué viene a ser un isótopo? Es las formas diferentes en que se presenta un elemento químico, que, que, que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿ya? Diferente de masa. Por ejemplo, em, del hidrógeno 1, del que me acaba de preguntar su compañera. El hidrógeno forma con el oxígeno el agua, pero también forma con la de masa 2, pero con la de la masa 3. Pero el que existe en gran abundancia eh, es el de isótopo cuya su número es 1. Pero esta cantidad de agua, ¿no? Esta cantidad de agua de masa 2, de masa 3, es en pequeñísimas cantidades. Si les estoy diciendo 99%, aquí formará en la naturaleza el 1%, ¿no? Esto es lo que se conoce de masa 2, de masa 3, aguas duras que hay en la naturaleza, pero en pequeñísimas cantidades. ¿Ya? Lo que quiero llegar es a lo siguiente. A ver, vamos a ver un ratito. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Bueno, entonces, voy a volver aquí un momentito, aquí, ¿no? Entonces, recordamos que, que este es un instrumento de medida, ¿no? La cinta métrica es un instrumento de medida que nos permite determinar las longitudes. ¿Ah? La balanza es un instrumento de medida que nos permite determinar la masa. El reloj es un instrumento de medida que me permite eh,
determinar, a ver, la magnitud del tiempo, ¿no? Igual aquí, aquí sería la temperatura, ¿no? Temperatura, ¿ya? La temperatura. Recordamos que son tres magnitudes fundamentales, ¿no? Longitud, masa y tiempo, ¿no? La longitud, masa y tiempo. Entonces, eh, para medir las longitudes necesitamos una referencia, una unidad de medida que viene a ser el metro. En el caso de las masas, una unidad de medida que viene a ser el kilogramo. En el caso del tiempo, viene a ser el segundo. En la temperatura, Kelvin, así sucesivamente, ¿no? Entonces, si yo quiero comparar unas longitudes, una longitud del punto A al punto B, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? La cinta métrica. Es decir, voy a comparar la unidad de medida dentro de esta distancia, de esta longitud, ¿no? Pongo aquí la cinta métrica, lo estiro la cinta métrica y voy a estar comparando qué viene a ser ese instrumento de medida con la magnitud. Como consecuencia, el metro viene a ser una referencia para poder establecer las dimensiones de las longitudes. Entonces, en el caso de de las unidades químicas de masa, entonces, ¿qué han hecho los químicos? Han buscado de los casi 130 elementos químicos, ¿cuál cuál de esos elementos químicos me va a servir como unidad de referencia? ¿Y cuáles han sido las características para determinar eso? Aquel elemento químico que se encuentra en abundancia en la naturaleza. ¿Y cuál es el más estable entre ellos? ¿Y sabes qué elemento químico ha sido descubierto como elemento químico de referencia? Al carbono, ¿ya? Al carbono, digamos, como una medida patrón, así como lo es el metro para las longitudes, el kilogramo para las masas, el gramo para el segundo para el tiempo. Entonces, la unidad de referencia que ha sido establecido es el carbono. Pero el carbono hay 12, 13, 14. ¿Cuál de ellos? Esto de aquí, el isótopo del carbono 12. El isótopo del carbono 12. Eso es la unidad que va a servir para establecer comparaciones con, eh, con el resto de los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, la UMA, que significa unidad de masa atómica, ¿qué viene a ser la UMA? La UMA viene a ser la unidad de masa, la doceava parte del isótopo del carbono 12. Así se interpreta. Una unidad, estamos hablando ya de la unidad de medidas para determinar las dimensiones o las masas del átomo, se conoce con el nombre de UMA, unidad de masa atómica. Es como quisiera decirles gramo, es como quisieras decirle segundo, como quisiera decirle metro. Entonces, vamos a familiarizarnos con este término. Una unidad de masa atómica viene a ser la doceava parte del isótopo del carbono 12. Les expliqué por qué, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es su equivalencia de una unidad de masa atómica en gramos o en kilogramos, aquí tienen su equivalente. Una unidad de masa atómica es igual a 1,67 por 10 a la menos 24 gramos.
Si hablo en kilogramos, sería 1,67 por 10 a la menos 27. Esa es la equivalencia de una unidad de masa. Recordarán ustedes, si es 10 a la menos 27, quiere decir que esto es la unidad, esta es la coma decimal, y aquí, ¿cuántos decimales tengo? Tengo 27 decimales si hablo en kilogramos, ¿no? En kilogramos. Vamos a poner coma. Si hablo en gramos, entonces la unidad es cero, coma, y aquí tendría que hablar 24 decimales expresado en gramos. Imagínense ustedes, es pequeñísimo, ¿no? Es pequeñísimo, ¿ya? Igual acá, ¿no? 0,0000 hasta llegar a 1,67. Son unidades muy pequeñas. Muy bien. Entonces, la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, que se conoce con el nombre de IUPAC, ¿no? Que tiene que ver, es un organismo mundial con respecto a la química, ¿qué asigna? Asigna al átomo de isótopo de carbono 12 como una masa de 12 unidades de masa atómica, UMA, por ser el isótopo más estable, ¿no? Por ser el isótopo más estable de todos los isótopos que se encuentran en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, eso viene a ser, ya sabemos que es UMA, unidad de masa atómica. Em, Entonces, si yo regreso aquí a lo que hablamos de isótopos, quiere decir que los elementos químicos, el hidrógeno, por ejemplo, tiene tres isótopos, el oxígeno tiene tres isótopos, el carbono tres, algunos elementos tienen dos isótopos, otros cuatro, otros dos, otros tres. Quiere decir que eh, los elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica en realidad están formados por tres isótopos, ¿no? Es como, es como, por ejemplo, tenemos estudiantes de química 2. Vamos a imaginar que todos tengan 15 años, ¿no? Tres estudiantes de 15 años, ¿no? 15 años. Los tres estudiantes tienen diferente masa. ¿Cómo hallaríamos la masa promedio de los tres estudiantes? Tendríamos que llevar al estudiante A una balanza, al estudiante B a una balanza, al estudiante C una balanza, ¿no? Determinamos la masa, o como usamos el término coloquial todos los días, el peso. Sumo los pesos y lo divido entre tres. Eso vendría a ser el promedio de la masa de los estudiantes A, B, C, de cuya edades son de 15. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en las masas atómicas de los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, tenemos la tabla periódica, ¿no? Ustedes tienen aquí la tabla periódica, ¿ve? Lo voy a ver. eh, no. Bueno, eh, el, el sodio, si ustedes logran ver acá, su masa atómica del sodio es 22,9, ¿ah? 22,9, ¿no? Por ejemplo, del oxígeno, aquí no se logra ver, pero es 15,99. Esa es la masa atómica del oxígeno, 15,99. Entonces, profesor, pero ¿cómo han determinado la masa del oxígeno que sea 15,99? De lo que yo les estoy explicando. Es el promedio de la masa de los isótopos del oxígeno. ¿Ya? Es el promedio de la masa eh, atómica de los isótopos de una sustancia química. Pero, mucha atención aquí. Pero miren ustedes aquí lo que les voy a presentar. Masa atómica. Tenemos una eje cartesianos. En la columna de las X tenemos Ma, que viene a ser masa atómica del elemento químico, ¿no? Aquí viene a ser la masa atómica. Esta es la masa atómica
del elemento químico y aquí tiene que ver el porcentaje de qué, el porcentaje de abundancia, el porcentaje de abundancia del elemento químico, ¿ya? El elemento químico. Entonces, veamos. Aquí he propuesto un ejemplo de una sustancia que se llama el cloro. Miren ustedes. mm, el isótopo de cloro cuya masa es 37. El isótopo de cuya masa atómica es 35. 35. Me explico. A ver, yo creo que hasta ahora estamos entendiendo qué vienen a ser isótopos, ¿no? Son aquellas sustancias químicas que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Diferente número de masa. Quiere decir que el isótopo de carbono, perdón, del cloro 37 en la naturaleza se encuentra al 24,5%, cuya masa es 36,964. El isótopo del cloro 35 se encuentra en la abundancia o en un 75%, cuya masa es 34. ¿Se dan cuenta? Si podrán ustedes observar con detenimiento, aquí harían una suma del 100%, porque estamos hablando de porcentaje, ¿no? Estamos hablando de porcentaje. Entonces, nos ayudamos con esta fórmula matemática, ¿no? Masa atómica igual, ¿no? El porcentaje de abundancia con la masa del isótopo 1, de la masa del isótopo 2, isótopo 3 y divididos entre 100. Porque si sumamos el porcentaje de abundancia de 25,5, 24,5, nos va a dar un 100%. ¿Ah? Entonces, observen ustedes. Estamos hablando en el primer bloque, a ver, ¿dónde estás? Allá, acá está. Aquí está el porcentaje de abundancia. El porcentaje de abundancia. ¿De quién? Estamos hablando en este caso, todo esto de aquí, ¿a quién corresponde? ¿A quién corresponde? Corresponde al cloro 35, de masa atómica 35. Hasta aquí. Todo esto de aquí corresponde al isótopo del cloro 37. 37. ¿Se encuentra? Su porcentaje de abundancia por su masa atómica. Porcentaje de abundancia por su masa atómica. ¿Ya? Y ¿qué hace? Se multiplica 75,5 por 34. Luego sumo por la multiplicación de 24 por 36 y me va a dar una cantidad. Y divido entre 100, ¿no? Si sumado me va a dar 100. Esta cantidad, esta cifra viene a ser la masa atómica del cloro. Masa atómica del cloro. Así han establecido cada una de las masas atómicas de los elementos químicos en la tabla periódica. Para ello, como por ahí escuché o vi que me dijeron, tendrían que tener un instrumento especial. Ese instrumento especial se conoce con el nombre de espectrómetro. Espectrómetro es un instrumento de medida que les permite hallar la masa de cada uno de los isótopos y su abundancia en la naturaleza. ¿Ya? ¿Alguna inquietud, muchachos? Recuerden ustedes, si se va nuestra conexión, nos volvemos a conectar. Intentaré hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Inquietudes, muchachos? Sigamos explicando entonces. Masa atómica. Aquí estamos hablando de quién. Miren ustedes, Roberto. Miren, estamos hablando de un ejemplo de aquí estamos hablando de una sustancia cualquiera como ejemplo, ¿no? ¿Ve? Un elemento contiene dos isótopos cuyas masas es
¿no? 66 unidades de masa atómica, 68. ¿Cuál es la abundancia? 80 y 20%. Hay en la masa atómica. ¿Qué hago entonces? Esto vendría a ser el primer isótopo, ¿no? El primer isótopo. Aquí está. Listo, ¿no? Luego tengo el segundo isótopo. Aquí está, ¿no? Y el porcentaje de abundancia siempre va a ser 100, ¿no? Siempre a veces. ¿Por qué va a ser siempre 100? Porque estamos hablando de porcentaje. Y entonces esto será la masa atómica. Entonces, ¿qué viene a ser el peso atómico? Muchas veces hemos hablado del peso atómico. Peso atómico de un elemento químico es igual a la masa atómica sobre unidad de masa atómica. Por ejemplo, aquí ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del cloro, ¿no? Lo que acabamos de establecer, ¿no? De este caso, de aquí, ¿ya? De este caso estamos hablando, de este caso, ¿ya? Este es el cloro. Entonces, explicando aquí del cloro, ¿ve? 35,45 unidad de masa atómica sobre una unidad de másica. Esto es lo que me está indicando la fórmula. Entonces, estas unidades se cancelan y se queda sin unidad de masa. Simplemente el número a secas. Ese número a secas viene a ser el peso atómico. ¿Ya? El peso atómico. Miren el cuadro Profesor, siguiente. entonces lo de lo de hace rato se tiene que dividir. Claro, siempre en cuando me hablan de peso atómico, ¿no? ¿No? Estamos explicando ahora lo que es el peso atómico, ¿ya? Esto estamos O hablando, sea, en ¿ya? peso atómico se Ujú. divide, pero Claro, ¿qué pasa con otras unidades? ya, vamos a seguir, vamos por ahí, ¿ya? Acabamos de ver el cloro. Cuando me hablan de masa atómica, le tengo que agregar esta palabrita, unidad de masa atómica. Cuando me hablan de peso atómico, no tiene unidades. Es la misma cifra, pero sin unidades. Del hidrógeno. Estas masas atómicas, ¿de dónde se extrae? Estoy extrayendo de la tabla periódica. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es 1,00 unidad de masa atómica, pero su peso atómico es la cifra a secas, 1,0. ¿Pero por qué a secas? Por esta expresión, por lo que acabo de explicar, cómo se obtiene. Del carbono es 12,01 unidad de masa atómica, pero su peso atómico es 12,01. ¿Ya? Así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que por favor entiendan, cuando expresamos, cuando agregamos UMA y cuando no se agrega UMA. Cuando agrego UMA, cuando me hablan de masa atómica. Cuando no utilizo UMA, cuando es peso atómico. Así de simple. Pero la explicación lo tienen en la parte superior. ¿Ya? Eso es con respecto al peso atómico. Entonces, el peso atómico de una sustancia es la masa atómica sin unidades. ¿Ah? Aquí, ¿qué cosa he hecho? Lo he redondeado, ¿no? Porque como no trabajamos de manera científica, lo que vamos a trabajar es con cifras redondeadas. 35,45 voy a trabajar con 35, con 1, 16, 12, 14, 32, ¿no? En matemática, ustedes en algún momento habrán visto que cuando se redondean las cifras, ¿no? Si es igual 5 o mayor que 5, inmediatamente agregamos la unidad siguiente, ¿no? Si es menor que 5, se queda con el número que está establecido, ¿ya? Casi, casi siempre vamos a trabajar con peso, con cifras redondeadas, ¿ya? Con cifras. Atomogramo. Ya hablamos de lo que es un peso atómico. ¿No? El peso atómico. Ya sabemos qué es el peso atómico. ¿Y el atomogramo qué es, profesor? Le agregamos la unidad gramos, nada más. Cuando me hablan de atomogramo, ¿qué cosa voy a agregar? Esta unidad. Gramo, 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 gramo y gramo. Nada más.
utilizo esta unidad de medida. Eso es el átomo gramo, ¿no? El átomo gramo. ¿Ya? Es co- Matías, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Lo que les venía diciendo, a ver, expresando de otra manera, a ver, listo, a ver, expresando de otra manera. Les decía, si yo hablo, por ejemplo, quiero escribir esto, ya, ahí está. Un átomo gramo de cloro, un átomo de cloro, ¿qué cosa? ¿Cuánto pesa? Pesa 35 gramos, ¿no? Eso es lo que estoy explicando de esta manera, ¿no? Si yo hablo de 2 átomos gramos de cloro, ya es 2. Quiere decir que es 2 veces, ¿no? Sería 70 gramos. Así sucesivamente. ¿Me entendieron? ¿Inquietudes ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hablen, muchachos. Si no se entiende, me avisan de lo que va pasando, ¿ya? Ahora bien, más o menos, ya. A ver, explicamos otro. Por ejemplo, si yo hablo del carbono, ¿ya? ¿No? Es una expresión. Un átomo, gramo de carbono pesa ¿cuánto? Aquí está, 12 gramos, ¿no? Pesa 12 gramos, pesa 12 gramos, ¿ya? Eh, si yo hablo ya de 2 átomos gramos, ¿no? De carbono, entonces, ¿cuánto pesará? Son 2 veces, ¿no? 12 más 12 o 12 por 2. ¿Cuánto sería? 24 gramos. Eso es lo que estoy diciendo. La expresión que se utiliza de átomo gramo, ¿no? Veamos, seguimos. Otra, otra unidad de medida para efectuar con respecto a los elementos químicos es lo siguiente. Vean ustedes aquí. En el lado izquierdo tenemos ¿cuántos balones? ¿Cuántos balones tenemos? A ver, ¿por quién está por aquí? Lucero. Lucerito, ¿cuántos balones tenemos? Nada, no está Lucero. Karina. Su micrófono está mal. Karina, ya, 12. 12, muy bien, 12 balones. Al lado derecho, ¿cuántos huevos tenemos? Ya, si no, escriben en el chat porque ahí me voy a dar cuenta. Ya estoy viendo que está participando Torres, Lucero. 12, maestro. Ya, 12, ¿no? En matemática, ¿qué usamos? ¿Qué usamos para nombrar ese grupo, ese conjunto de 12 unidades? ¿Qué usamos? ¿Mm? ¿Saben qué usamos? Acá no me Docena, profesor. Bueno, Una la veintena. palabra docena, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, docena, ¿no? Docena. Muy bien. En ambos casos hay 12 unidades, ¿no? O una docena. Muy bien. Eso hablamos en matemática. Por ejemplo, imaginariamente, ¿cuánto es la masa de 12 balones o de 12 pelotas? 5 kilogramos. Estoy poniendo como ejemplo. ¿Cuánto pesa una docena de huevos? 1 kilogramo. Verán ustedes ahí que la masa de las sustancias son diferentes, pero lo que sí son iguales son las cantidades. En ambos lados hay una docena o 12 unidades, pero tienen masas diferentes, ¿no? Tienen masas diferentes. Entonces, miren ustedes, ahora voy a hacer esa relación del átomo de cloro con el átomo de hidrógeno. Imaginariamente lo llevo a una balanza y entonces en la balanza el cloro es 35 gramos y un gramo de hidrógeno, ¿no? Un gramo de hidrógeno.
¿De dónde he sacado 35 gramos y 1 gramo? De la tabla periódica. Insisto, en la tabla periódica, lo que acabo de usar en estos cuadros, ¿no? Aquí está, ¿no? Del hidrógeno y el cloro, aquí está, 35 y 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos datos los he sacado de la tabla periódica, ¿ya? 35 gramos. Pero tienen la misma cantidad de átomos. Tanto el cloro como el hidrógeno tienen la misma cantidad de átomos, ¿no? Es como las 12 unidades. Entonces, ¿qué han creado los químicos? Han creado una forma de expresión, entre comillas, una forma de una nueva docena, ¿no? En este caso se llama número de Avogadro. Número de Avogadro, ¿ya? ¿Y cuál es la equivalencia del número de Avogadro? Es 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, ¿qué me está diciendo? En otras palabras, a ver, ¿qué me está indicando? Aquí, que aquí en el cloro, ¿no? En el cloro, ay, no me ayuda. Bueno, ahí ya avancé. Acá. Ujú. Aquí en el cloro. Esos puntitos, imagínense ustedes que son átomos, ¿ya? Átomos, átomos, átomos. Igual en el hidrógeno, átomos, 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 átomos. ¿Cuántos átomos hay? 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos de cloro. Del hidrógeno hay 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Eso se llama número de Avogadro. Número de Avogadro, ¿ya? Número de Avogadro. ¿Listo? Entonces, dicho de otra manera, es de la siguiente forma, ¿ya? A ver, vamos a ver un ratito por acá, ¿ya? Les había hablado eh, del carbono, ¿no? A ver, un átomo, gramo de carbono, ¿cuánto pesa? Pesa 12 gramos, ¿no? 12 gramos. Ahora, ¿cuántos átomos tiene? Si me dice, ¿cuántos átomos tiene? Estoy hablando del carbono. Del carbono tiene 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos. Estoy hablando del carbono. ¿Ya? Si hablo del cloro que está aquí en el cuadrito, digo, un átomo, gramo de cloro pesa 35 gramos. ¿Mm? ¿Cuántos átomos tiene? 6,023 por 10 elevado a la 23 átomos. O podría decir un número de Avogadro, ¿no? Estoy usando su equivalencia, ¿ya? Para eso necesito el número de Avogadro, para determinar las cantidades. Igual podría hablar del, del hidrógeno. Un átomo, gramo de hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1 gramo. ¿Cuántos átomos tiene? Un número de Avogadro. Un número de Avogadro es como decir 6,023 por 10 elevado a la 23. Para eso se utiliza el número de Avogadro, ¿ya? Para eso se utiliza, para determinar cantidad de átomos. Ahora bien, no solamente es átomos, puedo hablar, por ejemplo, de moléculas, también puedo hablar de moléculas, ¿no? Entonces, no solamente se utiliza para esa circunstancia, ¿ya? Dicho eso, a ver, vamos a continuar por acá. Un momentito, me gana la hora y ya está. Muy bien, continuamos en los tiempos que nos queda.
A ver, vamos. Si hay alguna inquietud, me lo hacen saber, ¿ya? Listo. Ya hablamos del número de Avogadro, que viene a ser de forma análogo una docena. Y 6,023 vendría a ser como si fueran 12 unidades. Espero que con esa forma didáctica me hayan entendido. ¿Cómo hallamos la masa fórmula o masa molecular? Observen, del cloruro de sodio. ¿Qué tengo que saber? Su peso atómico del sodio es 23, del cloro es 35. Está multiplicado 1 por 23 y luego se ha sumado por 1 por 35. 58 unidades de masa atómica. Del cloruro de calcio. Del calcio es 40 su peso atómico, tabla periódica, del cloro es 35. Serían 10 unidades de masa atómica. O, si gusten, puedo escribir acá. Busco en la tabla periódica, del sodio es 23, del cloro es 35. Busco en la tabla periódica, del calcio es 40 y del cloro es 35. ¿Ah? 35. Profesor, ¿por qué aparece el número 2? Porque aquí está el subíndice 2 que está diciendo que hay dos veces de cloro. Por eso multiplicamos 2 por 35. El calcio, no debía escribir el 1, por cuestiones didácticas lo he escrito, por eso he puesto 1 por 40. ¿Ya? Tenemos del agua, peso atómico del hidrógeno 1, pero hay dos átomos, por eso dice 2 por 1. El oxígeno hay 1, por eso 16. ¿Ya? Aquí tenemos el hipoclorito de sodio. ¿M? Igual, hay dos oxígenos, por eso aparece el número 2 por 16 y luego la suma. Cuando me hablan de masa molecular, le agrego UMA, ¿no? Se conoce también como peso o masa fórmula y masa o peso molecular. ¿Por qué la diferencia? Bueno, hemos estudiado, estos son compuestos iónicos, y hemos hablado de enlaces, ¿no? Esto, por eso se utiliza esta palabra. Y aquí, cuando hablamos de enlace covalente, tenemos moléculas, ¿no? Enlace covalente tenemos moléculas, y entonces el término apropiado es masa o peso molecular. Mol. Bueno, mol también es una forma de medir, ¿no? Una mol equivale a un Na. ¿Qué viene a ser Na? Un número de Avogadro. Un número de Avogadro que acabamos de explicar. El número de Avogadro es una constante del número de Avogadro. Y hemos hablado cuánto es el número de Avogadro. Es 6,023 por 10 elevado a la 23. O por cuestiones de estudio a veces se escribe así, 6 por 10 a la 23, ¿no? Como es proceso de estudio nada más, nada es investigativo, ¿no? Igual ahí está, ¿no? Entonces, es lo mismo que decir una mol de cloro es un número de átomos de cloro, ¿no? Volvemos a explicar una mol, 35 gramos, ¿ah? Y en el caso del cloruro de hidrógeno tenemos 36. Cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de 6 por 10 a la 23. Átomos. ¿Por qué átomos? Porque estamos hablando del cloro solito. ¿Dónde estamos? Estamos hablando del cloro solito. Por eso utilizo el término átomos. Cuando hablamos ya de un compuesto, entonces ya usamos la palabra moléculas. Por ejemplo, este es un elemento, ¿no? Un átomo. Pero cuando está de esta manera, ya es un compuesto. ¿Se dan cuenta? El hidrógeno, si está solito, es un átomo, pero si está con el oxígeno, ya está, es un compuesto, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿ya? Número de moles, bueno, veamos cómo explicamos el número de moles. Ahorita explicamos, ¿ya? Masa molar es el mismo masa atómica de lo que hemos hablado, o sea, de esto de acá. Esto de aquí es lo mismo lo que vamos a ver, masa molecular.
Es lo mismo que lo que acabo de hablar sobre masa molar. Es lo mismo, el mismo procedimiento. ¿Qué de nuevo es? La novedad es que se agrega en lugar de UMA, usamos gramos. Pero estamos hablando de masa molar o molécula gramo. Entonces le agregamos esta unidad. Gramos y gramos. ¿Ya? Gramos y gramos. Ejemplos para ir terminando. Una mol de sodio es 23 gramos. Profesor, ¿pero de dónde sale 23? De la tabla periódica, ¿no? ¿De dónde sale 32? Porque su peso atómico del oxígeno es 16. Vamos a la tabla periódica, es 16. Y son dos átomos de oxígeno, serían 32. Una mol de cloruro de sodio es sumado 23 más 35, 58. Una mol de cloruro, 110. ¿Ah? Estoy trabajando con su peso atómico. Y aquí estamos hablando de cantidad, ¿no? De cantidad. Una mol pesa 23, pero ¿cuántos átomos contiene? ¿No? Un número de Avogadro. Un número de Avogadro. Pude haber escrito, pude haber escrito también, es igual a 6,023, ¿no? 6,023 por 10 elevado a la 23, ¿ya? Igual podemos expresar para las siguientes sustancias. A veces uso 6,0023 o simplemente 6 por 10 elevado a la 23. O pude haber escrito un número de Avogadro. ¿Ya, muchachos? Se nos fue el tiempo. Inquietudes. Inquietudes, muchachos. ¿Ninguna? Nos despedimos entonces, mis queridos jóvenes. Será hasta la próxima clase. Por favor, si hay algunas consultas, de repente a través del WhatsApp me pueden efectuar. Yo gustoso le voy absolviendo algunas dudas, ¿ya? Ya, profesor, cuídese. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego, pues, profesor. Chao, chao.